cupo a través de un cable. Ahora todo está inalámbrico, ¿verdad? Pero telecomunicación anteriormente tenía la idea de una voz transmitida por un cable, de un teléfono a través del cable a la pared. Me acuerdo hace unos años un niño dijo: papi, la gente siempre está buscando sus teléfonos. ¿Cuándo van a inventar un teléfono que está atado a la pared por medio de un cable? Continuemos. Muy bien. Entonces, como teléfono ya no sirve, teléfono telescopio. El telos, por ejemplo, es la base de nuestra palabra telescopio. La palabra telos significa el fin, la meta, el propósito, el cumplimiento, el blanco, el objetivo, etcétera, de la ley. Pablo dice que Jesús mismo es el fin, la meta, el propósito, el cumplimiento, el blanco, el objetivo, de la ley. Mezclar las metáforas, Jesús no solamente es el telos de la ley, sino también es el telos de todo el Antiguo Testamento y la culminación de su película redentora. Comparando toda la historia redentora en el Antiguo Testamento a un telescopio, veremos el lente o lado izquierdo del telescopio al punto de la vista de los santos antiguotestamentarios, y el lente o lado derecho del telescopio a la meta, el propósito, el fin, el cumplimiento, el blanco, el objetivo, etcétera, del Antiguo Testamento. Más tarde, aquel día de Lucas 24, por primera vez en la historia redentora, Jesús les invitó a sus 2 discípulos, Cleofas y su amigo anónimo, a ver por el lente aquí izquierdo del telescopio otra vez, y les abrió Dios el entendimiento para ver a Cristo al otro lado del lente del telescopio. Esta vez el Espíritu Santo abrió los ojos de sus corazones para ver a Cristo a sí mismo, habiendo sufrido y resucitado al final del telescopio. Hermanos, tú y yo tenemos un privilegio que Isaías no tenía. Mucho en el Antiguo Testamento es de Abraham, pero David escribió una gran porción de los Salmos, pero David y Abraham combinados no han visto a Cristo como tú y yo. Cuando Cristo fue sufrido y resucitado, sorprendió a todo el mundo. Tú y yo tenemos todo el Nuevo Testamento. Tú y yo tenemos una ventaja que realmente todos los profetas antiguos testamentarios no tenían. Ahora, ¿por qué los discípulos no lo sabían? Lucas 18, 31 a 34 explica. Durante el periodo del Antiguo Testamento, Dios escondió una vista clara de Jesús crucificado y glorificado. Siempre se encontraba en el medio del lente derecho del telescopio, pero escondido. Mientras Jesús caminaba
con sus discípulos por un periodo de 3 y pico de años, Dios todavía escondía a Jesús crucificado y glorificado como la meta, el propósito, el fin, el cumplimiento, el blanco, el objetivo, etcétera, del Antiguo Testamento. Poco antes de acercarse a Jericó, tú y yo estamos viendo a Jericó antiguo. ¿Ustedes saben lo que es un tel? ¿Han escuchado la palabra tel? T-E-L. ¿No? Un tel es, vamos a pensar en una torta. Cuando tenemos una torta entera allá en la nevera, brillándose, uno no sabe si consta de muchas capas o si todo es holística. Tels son una capa tras otra capa tras otra capa de civilización. Hay unas capas como en Tel Megiddo, Armagedón. Ar es hebreo para monte. Megiddo en hebreo, Megedeón. Sí, pero en hebreo, Tel Megiddo. Tel porque es la acumulación de 30, más o menos, capas de civilizaciones. ¿Qué pasa? Hay una civilización, luego la civilización es derrumbada. ¿Qué pasa? Encima de las rocas y los ladrillos, otro grupo viene para desarrollar otra civilización. Vean, mis hermanos, los teles necesitaban la altura para defenderse y también una fuente subterránea. Es lo que tienen. En las montañas acá, mis hermanos, ¿ustedes recuerdan cuando hablamos sobre el agua que se penetra en la roca caliza cenomeniana? Luego subterráneamente viaja a veces kilómetros y sube en el medio de un tel. Muy bien. Aquí es Jericó, la ciudad árabe. Entonces vamos a seguir. Poco antes de acercarse a Jericó, por la última vez, Jesús les dio una pista, la cual tampoco entendían. Oh, disculpen. Vamos a seguir leyendo. Tomando Jesús a los 12, les dijo: cuando lleguemos a Jerusalén, tú y yo estamos viendo un modelo de Jerusalén durante la época de Herodes y Jesús. Cuando lleguemos a Jerusalén, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán y le escupirán, y después que lo hayan azotado, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Vean este versículo, miren, mis hermanos. Sin embargo, ellos nada comprendieron de estas cosas. ¿Por qué? Porque esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Tú y yo tenemos toda la revelación que Dios ha dado. Ahora, hablamos ya sobre esto.
Ustedes recuerdan, Kipling tenía a 6 amigos que le enseñaban todo. ¿Cómo se llamaban? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Pues ya saben. Muy bien. Who, what, where, why, when, and how. Más fácil en inglés, ¿ah? Muy bien. Si fuera una negligencia en cuanto a estudiar las Sagradas Escrituras, sería en el área de estudiar, diagonal, conocer la Tierra Santa. En su libro The Sacred Bridge, Rainey y Notley nos recuerdan de unos aspectos de las metodologías que necesitamos considerar para responsablemente estudiar las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, geología, ecología, hidrología, meteorología, cartografía. La palabra ge en hebreo significa valle, ge. En griego, ge significa tierra o planeta. Geología, estudio de. Logos, 2 palabras griegas, de esas provienen muchas palabras como teología. Theo, la palabra griega para Dios. Logos, estudio de Theo, de Dios. Theología. Ecología, el ambiente. Hidrología, una palabra de domingo, sobre el estudio de agua. Meteorología, del clima. Cartografía, el arte de diseñar los mapas, etc. Ahora, voy a compartir algo con ustedes que muchos me dicen no han considerado, pero es otro aspecto de la palabra encarnada en la persona y obra de Cristo. Ahora, mis hermanos, 2 ejemplos. Hablamos sobre esto el domingo. Es la fortaleza, se ve mejor ahora que el domingo por la mañana, ¿verdad? Menos luz. Sí. Es la fortaleza, una de las fortalezas de Herodes. Herodes fue elegido por los romanos en el año 39, disculpen, voy a seguir acá, de Cristo, y él fue muy paranoico, gracias. Y él tenía muchas rutas de escapas. Aquí es una fortaleza que él engrandeció de la parte de los asmoneos. ¿Ustedes conocen Masada en hebreo? Masada. ¿Han escuchado de Masada? ¿Sí? ¿Cuántos? Amigo de Daniel. No, mijo. No. Masada. O sea, ¿sí? Sí, muy bien, sí. La gran rebelión, la primera, comenzó en el año 66 después de Cristo. Rechazaron, 66, y terminó en el año 73, cuando los romanos, después de formar un círculo de soldados, un asedio alrededor de este monte, ¿qué pasó? En el año 73, en este lado,
formaron una rampa para atacar y derrumbar los portones. Los hebreos, casi 1,000, como Josefas dice, decidieron la noche antes de la invasión a la ciudad, decidieron suicidarse para robar a Roma la victoria. Sí, muy bien. Entonces, se lo enseñé porque, hermanos, aquí no tenemos mucha agua. Y les dije que en el verano este parque se cierra a las 10 a.m. Que un gringo gordo no tenga un derrame de calor para mediodía. Y se lo compartí para que tú y yo pudiéramos estar en las sandalias de la audiencia original. Para leer la palabra a través de su óptica. Ahora, no voy a hacer más comentarios sobre el agua porque hablamos sobre eso este domingo. La geología de Jesús como nuestra roca. Hermanos, ¿cuántas veces dice la palabra Dios es nuestra roca? O Dios es mi roca. Hablamos sobre un ejemplo el domingo. Quiero hablar sobre unos más. Un profesor en Israel nos dijo en una ocasión que había una tubería rota en el seminario y tuvieron que llamar a un plomero para arreglar la tubería. Y el plomero dijo, necesito una roca. Y el presidente dijo, mire por allá hay un... Y ese plomero dijo, ese tipo de roca no va a funcionar. Ese hombre, habiendo vivido en la tierra prometida, según el presidente, sabía que cada roca tiene características y una textura, características y funciones diferentes. Entonces, cuando hablamos sobre Dios como nuestra roca, ¿hemos considerado el contexto? ¿Qué tipo de roca el autor, el profeta en el Antiguo Testamento, tiene en mente? Sí, y vamos a hablar un poco sobre eso. Considerando la geología en general y la roca Eocene, en particular como un ejemplo. ¿Qué significa Dios es mi roca? Depende de qué roca el israelita tenía en mente. Ahora, mencionamos la roca caliza. Hay capas de rocas caliza. Por ejemplo, cenomaniana, eocene, y entre sí. Ahora, la roca eocene como ejemplo. Esta roca está compuesta de 2 capas. La capa superior es de una costra o corteza de lo que se llama nari. Debajo de 3 metros de esta costra o corteza de nari es una capa de tiza o yeso. Tú y yo, mis hermanos, estamos en una zona de la tierra prometida que se llama Shfela.
entre Jerusalén y la costa. Y consta de una capa expuesta debido a los terremotos de caliza eocene. Ahora, aquí es la capa de Nari. Muy, 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 muy fuerte. Pero después hay una capa de tiza, por yeso. Y yo puedo escribir con un corazón, yo ama a Beverly. Sí, con la uña puede rascar y escribir. Ahora, Dios es mi roca. Cuando alguien tiene esta roca en mente, Dios y mi roca, la tiza, yeso o revoque. Ahora, mis hermanos, yo estoy en una cisterna, en la misma región. Usé la escalera para bajarse. Una cisterna. Cisternas tienen una boca, o sea, muy, muy, muy cerrada. ¿Por qué? El sol contamina el agua. Todo se pone verde. Entonces hay que tapar algo pequeño para que la luz no entre. Ahora, mis hermanos, vean. Aquí es una cisterna antigua. Ahora hay una canasta, o sea, una lata de Coca-Cola que alguien dejó allá. Pero quiero que ustedes vean, mis hermanos, los rayos. Rayas, ¿verdad? Aquí. Ahora, ¿ven esto? ¿Ven esto? Esto es roca eocene. La roca caliza eocene, Dios diseñó para sellar las grietas de una cisterna. ¿Ven? Las rocas tienen muchas grietas. Hay 6 meses de sequía. La gente ora que Dios llene la cisterna para el marzo o abril, porque ya no habrá ni siquiera una gota de ¿qué? ¿De qué? De lluvia hasta por lo menos septiembre. Pero debido a las grietas hay filtración. Entonces, ellos revocan las cisternas con esta segunda capa inferior del eocene para sellar que el agua no se escape y que ellos por la fe puedan sobrevivir hasta que Dios les dé la lluvia en unos meses. Dios es mi roca caliza eocene. ¿Ven? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Hermano, tú me preguntaste ayer una pregunta que me hiciste una pregunta en cuanto a un movimiento, ¿cómo se llama? Es un movimiento, es muy popular en Colombia, en los seminarios. Entonces, que dice que en los libros de Pentateuco no significa por completo. Pero aquí, mis hermanos, vemos que aún la roca es de Cristo. Aún la roca es de Cristo.
Ahora, mis hermanos, otra vez, esta primera capa de nari es bueno para la construcción de las casas. Muy, muy, muy dura y fuerte. Uno construye una casa de la roca caliza Eusene. Dios es mi roca. Dios me da un techo. Dios me protege a mí y a mi familia y mis animales. Dios es mi roca. ¿Ven? ¿Sí? Cada roca tiene sus características. Y cada característica sirve al pueblo de Dios de una manera diferentemente. ¿Comentario, mi hermano? ¿Sí? No. Dios es mi roca caliza cenomeniana. ¿Usted recuerda el domingo que hablamos sobre las capas en la roca caliza cenomeniana? Una gran parte de la tierra prometida consta de esta roca caliza cenomeniana. Ahora, mis hermanos, debido a la acción tectónica entre Arabia, Asia y África, hay muchos terremotos. Ahora, ¿qué pasa? Un terremoto separa las capas. Una familia adopta la cueva que se hace debido al terremoto y puede decir, Dios es mi roca, caliza cenomeniana. ¿Me siguen? ¿Me siguen? La audiencia original sí conoció todas las rocas, sus características, las maneras en que Dios les había capacitado para reconocer, cortar, usar, etc. La roca caliza Eusene, sellar una cisterna, pudo haber sido la diferencia entre la vida y la muerte. Muy bien. Hermanos, yo quisiera en el futuro, si Dios permite, enseñar un curso sobre la Tierra Santa e invertir como unos 5 o 6 horas hablando de diferentes rocas, las características y cómo sirven o sirvieron al pueblo. Ahora, no hay tiempo para seguir. Es Jesús también el foco del Nuevo Testamento, es decir, de Hechos, Apocalipsis. Hemos visto que el Génesis hasta el Evangelio de Juan se centran en la persona y la obra de la segunda persona de la Trinidad. Génesis 1:1, Malaquías 4:6. Muy bien. Es cristocéntrico y no padrecéntrico. Los evangelios, sí, son cristocéntricos, concediendo que la persona y obra de Cristo, de Jesús, es el foco a partir de Génesis 1:1 a Juan 21:25. Quisiera hacerles la siguiente pregunta de unos ángulos. Si Génesis a través de Juan se centra en la segunda persona de la Trinidad,
¿Creen que el foco se mueve de Jesús al Espíritu Santo cuando Jesús ascendió y el Espíritu Santo se descendió? Ya hablamos un poco sobre eso. Entonces, es decir, ¿cree usted que existe la posibilidad de que el foco de Hechos hasta Apocalipsis permanecerá en Jesús? ¿Ah? Muy bien. Ahora, Juan 16, 7 a 16 nos revela la respuesta. Jesús, como vamos a ver, no únicamente enseñó que Génesis y Malaquías eran de su humillación a su exaltación, sino también los evangelios y también que Hechos y Apocalipsis eran de Él. Eran de Él. En este pasaje Jesús está orientando a su pueblo para su ascensión. Vean lo que dice. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. ¿Cuántos consoladores hay? ¿Cuántos hay uno? ¿Cuántos hay dos? Jesús dice, voy a enviar a otro consolador. Ayúdame con mi matemática. ¿Qué significa otro? Es un truco que eres esposo solía hacer para engañar. Muy bien. El Consolador, en este caso, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y aquí, mis hermanos, 14. Cuando el Espíritu Santo venga, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué Cristo está diciendo? Que el Nuevo Testamento no es Espíritu Santo céntrico, sino sigue siendo cristocéntrico. Pentecostés no se enfoca principalmente en el Espíritu Santo, sino en Cristo. Hablamos un poco sobre eso, pero vamos a hablar más. Todo siguiendo el versículo 15. Lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, mis hermanos, un poquito sobre Hechos 2. Y el sermón de Pedro, como Cristo céntrico. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hermanos, vamos a tomar un receso en 7 minutos, pero podrían levantarse solo por 30 segundos, estirarse 30 segundos, luego se lo voy a leer. Hace calor esta noche y no quiero que nadie ronque. Ahora, es un punto donde hay mucha confusión.
Muy bien. Muy bien. Ahora, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Alguien ha comparado ese evento glorioso con los días en el Sinaí? Viento, fuego, truenos, relámpagos. Qué lindo, ¿ah? Ahora, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír esto, estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas. Partos, medos y elamitas, ¿qué son? De Mesopotamia. Y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponte y Asia, Frigia, África, romanos, árabes, etc. Ahora, más al punto, estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían: están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: ahora, mis hermanos, Pedro está a punto de hacer la exégesis de lo que la multitud está viendo. Vean cuidadosamente cómo él está hablando de la fidelidad de Jesús hacia Dios y al pacto, y por ende Dios, por su fidelidad al pacto, le ha dado el premio de esa fe. Ahora el Padre le ha sentado a Jesús a la diestra del Padre. Los dones es el fruto del centro del evento. Ahora, judíos y todos que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, pues estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pero esto es lo dicho por el profeta. En los profetas, a postreros días, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos, ¿qué dice? Muy bien. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré
prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Aquí, mis hermanos, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Israelitas, oíd estas palabras. Ahora, vean, ¿de qué habla? Jesús Nazareno. Sí. Pedro es cristocéntrico. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Y Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Como los reformados han dicho, muy interesante, ¿quién habla de este evento? Pedro. ¿Por qué? Pues entre las razones, recuerdan lo que pasó. Dios enseñó a los discípulos por 3.5 años. ¿Y qué pasó? Dios dijo a Pedro, he orado por ti. Y por eso, sencillamente, tú vas a regresar al rebaño. Interesantemente, mis hermanos, y es para tu abuela, ¿verdad? Y todas las abuelas que realmente rechazan que la doctrina de la predestinación y la elección sean legítimas. Jesús le dice a Pedro, tú vas a caerte, pero he orado por ti y tú vas a regresar. Pero no se lo dijo eso a Judas. ¿Han pensado en eso? Un versículo muy fuerte, mis hermanos, muy fuerte. En Juan 17:9, Dios dice que no ora por todos, sino solo a los escogidos. Juan 17:9. ¿Por qué no oró por Judas? Porque no era uno de los suyos. Entonces es muy apropiado que Pedro habla sobre la voluntad predeterminada de Dios. También en capítulo 4 hay otro discurso cuando él habla. Sí, Judas, Herodes, Pilato, los romanos, nuestros líderes le entregaron a Jesús según la voluntad predeterminada. Wow. Otra vez, es Pedro que habla eso. ¿Han considerado eso, mis hermanos? ¿Ah? Había un incendio con los carbones. Luego, Jesús, después de su resurrección, les cocina el pescado. Antes de su resurrección, fue alrededor de un incendio con carbón, según un autor, donde Pedro
negó a Jesús 3 veces. Qué interesante, ¿ah? El vínculo entre el incendio con respecto a la negación de Jesús 3 veces y cuando Jesús se le acerca a él. Porque el Padre le había guiado que orara por él, pero no por Judas. Tómense su cafecito. Muy bien. Y continuaremos en unos minutos.